vinieron de lejanas tierras y se hicieron llamar Dios, y usted lo sabe, Jehová, que es el grupo de los poderosos. Y entonces el ser humano ha creído siempre que tiene un enemigo, porque así se nos enseñó. Y que el enemigo más terrible del ser humano es diablo y Satanás. ¿Se dan cuenta ustedes que diablo es una cosa y Satanás es otra? Muy bien. ¿Cuál es la definición que se nos ha dado precisamente de diablos? ¿Qué significa entonces la palabra diablo? ¿Qué significa? De acuerdo a los que enseñan la teología, se enseña que precisamente la palabra diablo es Satanás o Satán. Veamos qué dice algunos libros, qué significa la palabra diablo. La palabra diablo significa personificación del mal. Así se nos ha enseñado. Diablo es un demonio usted. Es un demonio. Sin embargo, cuando empezamos a comprender que no es lo que nos han dicho, y si usted va y busca, por ejemplo, el significado de la palabra Satanás, ahí en Google, entonces usted empieza a comprender que es el acusador o es el adversario. Y usted empieza a entender entonces de que precisamente Satanás es el acusador o el adversario. Y diablo lo hacen muy personal esa personificación y lo convierten en un ser malévolo y destructor. Cuando el ser humano es precisamente acorralado con estos términos totalmente distintos, entonces se empieza a entender que diablo es el enemigo de Dios, ¿sí? Sin embargo, cuando vamos al hebreo, en la etimología de la palabra Satán, la raíz verbal Satán significa interferir, interponerse, obstaculizar o entrometerse. Y en su pantalla les presentaba, cuando estábamos en vivo en YouTube, les presentaba que está la letra S, la T y la N, que es donde viene la etimología de la palabra Satán. También les dije que la palabra diablos viene de la etimología de la palabra diabolo o diabolos, que es en griego, diabolos en griego. Es la misma unión de dos voces, dia a través, en medio por la mitad, y la palabra bios, tirar, lanzar. Por lo tanto, la palabra diabolos o diablo significa el que se pone en medio para lanzar algo. Y con estos pasajes le demostré en segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 1. Y leemos: cuando volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos. Ve y haz un censo en Israel. Logramos entender que quien se enciende en ira precisamente es Jehová. Y precisamente en este pasaje bíblico encontramos que tiene una concordancia. Y la concordancia, de acuerdo a la teología, es el relato del mismo pasaje en diferentes libros. Y rápidamente vamos a la concordancia y encontramos primero de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Lo más interesante en la teología es que para confirmar que dicho pasaje leído anterior tiene que ver con el pasaje de la concordancia, debemos de tomar en cuenta la regla de la teología. Y es la siguiente, que debemos de encontrar tres palabras que se repiten en ambos textos para referirnos, que precisamente es lo que se trata el texto, ¿sí? Y encontramos la palabra contra Israel e hizo a David, ¿qué cosa? Censo. Encontramos contra 1, Israel 2, E3, incitó 4, David 5 y censo 6. En la regla de teología se los vuelvo a decir que dice que tenemos que estar enfocado de que para que sea el mismo relato tiene que mencionar por lo menos con tres palabras iguales. Y en primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1 dice:
que encontramos precisamente las palabras que lo que está escrito y lo que dice el texto de segundo libro de Samuel 24:1. Contra Israel incitó a David censo. Muy bien. Y cuando usted se da cuenta de que las palabras son idénticas, ni idénticas, son iguales. Cuando usted se da cuenta que las palabras que son utilizadas acá son iguales, entonces usted se da cuenta que también cambia un nombre. Y la regla de teología es la siguiente: que un relato o una lectura anterior de dicho pasaje menciona un nombre de un personaje y en el siguiente texto que tiene la concordancia puede cambiar el nombre, pero siempre será enfocado al mismo personaje, por cuanto hemos comprobado de que existe 3 letras o 3 palabras que incluye en el mismo pasajes que se ha leído. Y ambos pasajes hemos encontrado 6 palabras que nos confirma de que este mismo pasaje son el relato del mismo personaje, ¿sí? Entonces, cuando dice y volvió a encenderse la ira de Jehová, y en Primera de Crónica 21:1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel, es decir, Jehová se convierte en un adjetivo calificativo que es la misma vaina, o sea, es el mismo personaje con un diferente nombre, pero hace referencia al mismo personaje, es decir, es el mismo. Entonces, comprendiendo esta parte, que Satanás significa el que se interpone, el que se interfiere, el que obstaculiza o el que se entromete, pues Jehová es el que incitó a un David a hacer censo en Israel. ¿Y qué es incitar? Es obligar a alguien a la fuerza a que haga algo en contra de su voluntad. Si usted le dice a su hijo, papito, tírame la basura, y él dice, no quiere, tíralo porque si no te caes hincho. Y lo estás haciendo contra su voluntad, pero lo estás obligando. Precisamente es lo que le pasó a un David acá. Fue obligado por un personaje llamado Jehová y por otro lado por Satanás. Pero en la regla de teología se lo vuelvo a recordar que dice que si encontramos 3 palabras o más en ambos textos, aunque el nombre del personaje cambie, sigue siendo el mismo personaje. Entonces, les demostré que en Génesis capítulo 38, verso 7, en donde encontramos un pasaje muy extraño, porque los cristianos hasta hoy en día no me han podido decir que qué fue lo que él hizo para que Jehová le quitara la vida. Leemos el texto y dice, y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. ¿Quién es el que le quita la vida a él? Jehová. No dice que fue Satanás. ¿Por qué no lo hizo él? Porque precisamente el que se interpuso, el que finalmente se entrometió a este asunto, precisamente fue Jehová. ¿Y en qué se convierte entonces? Se convierte en un Satán o un Satanás. Entonces, ¿Satanás qué es? Simplemente es un adjetivo calificativo como es Cristo. Cristo es un adjetivo calificativo. Sí, es un adjetivo calificativo que la gente no entiende, pero dicen ellos, no, es que lo que pasa es que yo necesito a Cristo. A Cristo necesito yo, dicen algunos, ¿no? Y es ahí donde usted empieza a darse cuenta que quien mató a él aquí no fue Satanás. Tampoco fue el diablo. ¿Por qué no fueron ellos? Entonces también les pregunto a todos los cristianos que si me pueden demostrar un texto donde diga que Satanás o el diablo haya matado a alguna persona. De hecho, en el Nuevo Testamento el que mata a las personas precisamente es ¿quién? Es el Espíritu Santo, sigue siendo. ¿Y una qué? Una vil mentira que se nos ha dicho. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién le quitó a la vida de él? Precisamente Jehová. Y Jehová se convirtió entonces en un ¿qué? ¿En un qué? En interferir, en interponerse, en obstaculizar y entrometerse.
y terminó quitando la vida de un ¿qué? De un Er. Y también les hablé de la etimología de la palabra diabolos. La palabra diabolos, la etimología de la palabra diablo, que viene ¿de la qué? De diabolos, es la unión de dos voces. Di a través, en medio de, por la mitad, y la palabra bios, tirar, lanzar, por tanto. La palabra diabolo significa el que se pone en medio para lanzar algo. Sigue siendo un adjetivo calificativo claro. Es decir, se lo vuelvo a repetir. La etimología de la palabra diablo viene de diabolos en griego, que es la unión de dos voces, di a través, en medio, por la mitad, y por la palabra bios, tirar, lanzar. Por tanto, la palabra diabolos significa el que se pone en medio para lanzar algo. ¿No es un sujeto? No, querido, no es un sujeto. No es un sujeto. Simplemente es un adjetivo calificativo. Y también les puse un ejemplo. Levítico capítulo 10, verso 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ¿en qué? Pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron fuego extraño, que él nunca les mandó. Y escuche, ¿dónde está diablo acá? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¿Y qué significa eso? El que lanza algo, el que se pone en medio para lanzar algo. ¿Y qué fue lo que lanzó? Salió fuego de delante de Jehová. Sopló el tipo y los quemó y murieron delante de Jehová. Yo espero que usted haya comprendido lo que significa estos personajes que la religión lo tenía a usted como con tremendo engaño y tremendo miedo, porque la gente sigue teniendo miedo. ¿Sigue teniendo qué? Miedo. Y el miedo es una de las herramientas de estos seres que sabemos que son seres que han venido de un espacio exterior, es decir, seres extraterrenos que vinieron a invadir, a crear caos en este planeta Tierra. Así que, queridos, este domo le pertenece entonces a estos seres que vinieron de lejanas tierras, de los postreros de los cielos. ¿Y qué fue lo que trajeron? Los instrumentos de su ira. Trajeron enfermedades, pestes, hambre, y llame todo lo que se llame, que causa destrucción y miseria a la humanidad. Pero usted está consciente de que precisamente los personajes mitológicos, los personajes literarios, los personajes que están llenos de fábulas, simplemente existe en la mente del ser humano. Queridos, qué bueno que se hayan conectado. Un placer saludarlos, un fuerte abrazo. Nos vemos mañana en Conociendo la Verdad.